Era el año 1879, y las montañas del territorio Dakota estaban sumidas en un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero había olvidado cómo respirar. La nieve colgaba pesadamente sobre los pinos, amortiguando el sonido del viento, y a lo largo de una cresta solitaria, un carro crujía entre los montones de nieve, sus ruedas gritaban como algo vivo. Dentro estaba sentada una mujer que nadie en esos lugares había visto jamás. Su nombre era Arian Grace, tenía 27 años, era una viuda con las manos agrietadas por el frío y los años de trabajo. El chal que llevaba era fino, de esos que recuerdan el calor más de lo que lo dan. Se había quedado sin comida hacía 2 días, y el día anterior tenía esperanzas, pero cuando vio la tenue línea de humo que se elevaba entre los árboles, susurró un gracias al aire helado. Al final de ese sendero había una cabaña, pequeña pero resistente, cuyas ventanas brillaban con un tono dorado contra el blanco infinito. Ella bajó del carro, con las botas hundiéndose hasta los tobillos y la nieve, y caminó hacia la puerta. La madera estaba áspera bajo su guante cuando golpeó. Un hombre lo abrió. Él llenaba el marco, de hombros anchos, cabello oscuro, el tipo de fuerza que provenía de cortar madera y enterrar a los muertos. Sus ojos eran de un gris profundo, agudos y cansados. La miró en silencio, mientras los copos de nieve se aferraban a su barba. Sé cocinar, dijo rápidamente antes de que el coraje la fallara. Y limpio. No pediré dinero, solo refugio hasta el deshielo. El viento cortó las patas que lo seguían. Entonces su voz baja y uniformemente cocina de esa manera. Ella pasó junto a él y entró en la cabina. El calor la golpeó como si fuera misericordia. El interior estaba ordenado pero solitario, el fuego ardía lentamente, había una sola silla junto a la chimenea y el leve olor a pan había desaparecido hacía tiempo. En una cuna cerca de la pared estaba sentada una niña, de no más de 4 años, apretando una muñeca de madera contra su pecho. Su cabello era del color del trigo bajo el sol, sus ojos grandes y cautelosos. El hombre cerró la puerta. «Esa es mi chica, Annie», dijo. «Soy George Bitlow». Arian se arrodilló cerca del niño, con las rodillas presionando el suelo de madera. «Hola, cariño», susurró. La niña le devolvió la mirada, inmóvil, con su pequeño cuerpo tenso. George hizo un gesto hacia la estufa. «Si piensas quedarte, será mejor que veas si puedes reavivar ese guiso». Ella asintió, con los dedos entumecidos y temblorosos, encontró el ritmo nuevamente mientras trabajaba. En cuestión de minutos, el fuego se hizo más fuerte y el olor a verduras y sal llenó la habitación. La niña observaba cada movimiento, la curiosidad iba superando poco a poco al miedo. Cuando se sentaron a comer, el aire entre ellos se suavizó. Annie tomó su primera cucharada y miró a Arian Chayeli. «Está bien», murmuró. Arian sonrió, sus labios estaban agrietados, pero eran suaves. «Gracias, pequeña». Fue la primera voz dulce que la cabaña había escuchado en años. George comía tranquilamente, mientras sus ojos se movían de un lado a otro. La presencia de la mujer lo inquietó. Se movía con cuidado, como alguien acostumbrado a que lo golpeen por hacer algo malo. Sin embargo, ella nunca pidió compasión, eso más que nada le hacía sentir el viejo dolor, el tipo de dolor que susurraba que todavía era humano. Al caer la noche, la nieve se espesó nuevamente, sellándolos. Bajó una manta extra del desván. «Dormirás cerca del fuego», dijo. «Gracias», respondió ella suavemente. Pero fue Annie quien rompió el silencio que siguió. «Papá», susurró. «¿Vas a hacerle daño a ella también?» Las palabras golpearon como un látigo. George se quedó paralizado. La cuchara que tenía en la mano cayó sobre la mesa. A Arian se le cortó la respiración. Ella los miró. La pregunta pesaba tanto como la tormenta afuera. George se arrodilló junto a su hija, con la voz temblorosa. «No, cariño. Nadie sale lastimado, pero mamá». La atrajo hacia sí antes de que pudiera terminar, presionando su rostro contra su cabello.
El fuego estalló. Arian se dio la vuelta, dándoles privacidad, pero el sonido de los pequeños sollozos del niño le atravesaron el pecho. Más tarde, cuando la niña dormía, George se quedó junto al fuego. Las sombras que ocultan la vergüenza en su rostro. Ella no recuerda bien las cosas, murmuró. Arian no lo miró. Los niños recuerdan lo que sienten, no lo que les dicen. No tenía respuesta. Durante los días siguientes volvió a reinar el silencio, pero no del mismo tipo. Ahora era más suave. Ella barría, cocinaba, remendaba la ropa. La niña empezó a tararear mientras trabajaba, y a veces Arian se unía a ella en una melodía baja que sonaba como una oración. George cortaba leña y escuchaba desde afuera. Su voz se escuchó a través de las grietas de la puerta, aportando calidez a lugares que la habían olvidado. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de rosa con el atardecer, entró y encontró a Annie dormida junto a la estufa, con su muñeca bajo el brazo. Ariane estaba sentada junto al fuego, remendando una manga. Su rostro, iluminado por el resplandor, parecía tranquilo por primera vez desde su llegada. «Deberías descansar», dijo en voz baja. Ella levantó la vista sorprendida. «Tú también deberías». Casi sonrió, mientras la comisura de su boca se crispaba. «Me parece bien». El momento se mantuvo. El mundo exterior podría haber desaparecido y ninguno de los dos lo habría notado. Pero entonces el viento empujó contra las paredes y el hechizo se rompió. Se giró para colgar su abrigo. «La ciudad tiene suministros que necesitaré. Saldré a caballo por la mañana». Ella asintió, pero algo cruzó su rostro. Miedo, quizás, o el recuerdo de haber quedado atrás demasiadas veces. Al día siguiente, desapareció al amanecer. Las horas se alargaron. Ella horneaba para no pensar. Sus manos recordando los movimientos de una vida que alguna vez incluyó risa. Al mediodía, el olor a pan llenó la cabaña. Annie ayudó a dar forma a los panés, con sus pequeños dedos pegajosos por la masa. Cuando George regresó al anochecer, todavía tenía nieve adherida a sus botas. La mesa estaba puesta. El vapor se elevaba del guisado. La mantequilla brillaba sobre el pan. Pero el calor que debería haberle seguido nunca llegó. En la ciudad había oído cosas en el Morantile. Un hombre había dicho: «Esa viuda que acogiste, Arian Grace. Bonita, pero...». Su marido murió menos de 6 meses después de casarse, y no puede tener hijos. Esa clase de cosas trae mala suerte. Los demás se rieron. Él no, pero al entrar en la cabaña, esas palabras resonaron más fuerte que el viento. Arian se apartó de la estufa, sonriendo levemente. «Has regresado. Los caminos no estaban mal», dijo, aunque su voz era monótona. Ella lo sintió de inmediato, el cambio. Evitaba su mirada, habló poco durante la cena. Annie también lo percibió, acallando su parloteo hasta que solo el fuego habló. Esa noche, cuando creía que dormía, Ariane permaneció despierto junto a las brasas moribundas. El calor titiló en su rostro y susurró a la oscuridad: «Incluso la amabilidad puede volverse fría». En su cama, George miraba al techo. Sus palabras se enroscaban en él como humo. Odiaba los chismes, se odiaba a sí mismo por dejarse tocar. La mañana llegó gris y pesada. La encontró afuera, colgando sábanas a la tenue luz, con escarcha formándose en los bordes. «Te vas a resfriar», dijo. Ella se giró, con la mirada tranquila, pero distante. «El frío ya no me molesta mucho». Durante un largo instante, ninguno habló. En algún lugar detrás de ellos, la risa de Annie flotaba desde la ventana de la cabaña, ligera y libre. El sonido tenía algo. Sintió una opresión en el pecho. Quería decirle que lamentaba su silencio, que dudara de ella, que dejara que la sombra de otro se proyectara sobre su nombre. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, solo dijo: «El pan huele bien». Sus labios se curvaron levemente, aunque sus ojos no.
Pronto estará listo. Luego volvió a su trabajo, con el chal ondeando al viento, y él la observó, sabiendo que en un mundo donde la supervivencia dejaba poco espacio para la gracia, esta mujer la poseía más que nadie que él hubiera conocido. Esa noche, mientras el fuego se apagaba, Arién levantó el último pan del hogar y lo puso sobre la mesa. «Come», dijo ella en voz baja. Él se sentó, partiendo un trozo con las manos, mientras el vapor se elevaba. El olor llenó la pequeña habitación, sencillo, cálido, indulgente. Cuando levantó la vista, ella lo observaba, con una leve esperanza en sus ojos. «Gracias», dijo en voz baja. «Por el pan, por quedarte». Su sonrisa vaciló. «No me des las gracias todavía». Afuera, la nieve empezó a caer. Caía de nuevo, suave como la ceniza, y la luz de la habitación se atenuó hasta convertirse en ámbar. George observó su sombra moverse por la pared, firme, grácil, viva, y se dio cuenta, con algo parecido al miedo, de que la soledad en torno a la cual había construido su vida comenzaba a resquebrajarse. Aún no sabía si eso era la salvación o la ruina. Para cuando el primer azafrán atravesó la nieve que se derretía, el valle había cambiado de color, al igual que la vida dentro de esa cabaña. El humo aún salía en volutas de la chimenea cada amanecer, pero ahora traía el olor a pan, tierno, a levadura, dorado en los bordes, y la risa a veces se colaba por las grietas entre los troncos. Ari y Grace llevaban meses allí. Lo suficiente para que la pequeña Annie ya no se escondiera tras las piernas de su padre. Y lo suficiente para que George Beat temiera lo que sucedería cuando finalmente se fuera. Nunca lo decía en voz alta. Nunca decía gran cosa. Pero cada mañana, cuando la veía arrodillada en el jardín con el pelo recogido, las mangas arremangadas, tarareando algo que el viento parecía recordar, lo sentía en su pecho, la atracción de algo demasiado peligroso para nombrarlo. La nieve derretida alimentaba el río y la tierra se inquietaba bajo sus botas. Los días se alargaban y el silencio entre George y Arian se llenaba de significado en lugar de ausencia. Aún en el pueblo, el significado tomó una forma más cruel. En el Morcantile, Jonas Pike se apoyó en el poste y sonrió cuando George desmontó. Así que, después de todo, la conservaste. La viuda escuchó que no puede tener hijos. Supongo que eso significa que solo la estás manteniendo caliente, ¿eh? George no respondió. Había aprendido hace mucho tiempo que las palabras alimentan a los buitres. Compró sus provisiones en silencio. Pero cuando se fue, la risa lo siguió hasta las afueras del pueblo, más fuerte que los cascos en la tierra helada. Para cuando regresó a casa, el sol estaba bajo, derramando una luz cobriza sobre los campos de nieve derretida. Arian estaba junto a la estufa, polvo de flores en sus mejillas, las mangas estiradas. El olor a pan envolvía la habitación en comodidad. Annie estaba sentada cerca, pintando los bordes de una muñeca de madera con bayas trituradas. Por un instante, el mundo pareció estar bien hasta que George vio lo frágil que era. La cena transcurrió en silencio. Annie se durmió apoyada en el brazo de Arién. Cuando George habló, su voz le sonó extraña, hundida por las palabras que había traído del pueblo. «Hablaban demasiado en Deadwood», murmuró. Arian no levantó la vista. «Siempre lo han hecho. Dicen cosas de ti», dijo, más duras de lo que pretendía. Sus manos se quedaron quietas. «Siempre lo hacen». Debería haber parado, pero la vergüenza lo volvió cruel. «No te importa». Entonces ella lo miró a los ojos, de un verde grisáceo, firmes, heridos, pero inquebrantables. «Si me importara cada vez que alguien decide cuánto valgo, habría muerto antes del invierno». Las palabras lo impactaron fuerte. Él miró hacia otro lado. El fuego estalló, arrojando chispas entre ellos. Annie se movió, murmurando mientras dormía. El sonido rompió la tensión, pero no el silencio. A la mañana siguiente, George se despertó y sintió el vacío. El pan todavía estaba en la mesa, medio cortado, pero el abrigo de Arién había desaparecido.
Afuera, la escarcha cubría el césped y un único par de huellas conducía por el sendero. Él siguió. La encontró a mitad de camino hacia la ciudad, con su pequeño bulto atado con un cordel y el chal bien abrigado para protegerse del viento. ¿A dónde te diriges? Ella no dejó de caminar. En cualquier lugar donde no te avergüences de tenerme. Su corazón se encogió. No me avergüenzo. Entonces, ¿por qué me miraste así? Preguntó, deteniéndose ahora, su aliento visible en el frío. He visto esa mirada toda mi vida. De hombres que piensan que la bondad es caridad. De las mujeres que piensan que estoy maldito. No lo veré aquí. No después de todo esto. Estás equivocado, dijo. Pero salió suave y suplicante. Ella negó con la cabeza. No, simplemente no luchaste por mí. Él se acercó más. El viento atrapó su abrigo, agitándolo como si fuera una bandera. ¿Qué querías que hiciera? Palabras de lucha. Quería que creyeras más alto de lo que mintieron. Susurró. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces la voz de Annie resonó débilmente desde la cabaña al pie de la colina, llamando a su padre. Llamando por ella. Arian se giró hacia el sonido, con lágrimas brillando en sus pestañas. Ella me olvidará, dijo. No, dijo George. Ella no lo hará. Se quedaron allí, con el frío azotándolos, hasta que las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, suaves, vacilantes, como el comienzo de algo. George intentó alcanzar su bulto, pero ella no lo soltó. No puedes retenerme aquí por lástima, dijo. Él sostuvo su mirada mientras la lluvia corría por sus sienes. No estoy ofreciendo compasión. ¿Y luego qué? Su voz bajó tanto que casi se quebró. Un lugar para descansar. Un nombre para ella nuevamente. Orgullosa. Los relámpagos brillaban detrás de los picos y los truenos retumbaban lentos y profundos. Ella giró la cara y lloró sin hacer ruido. La paz no vive conmigo, murmuró. Se va cada vez que creo haberlo encontrado. Entonces déjale tomar prestado el mío, dijo. Ella lo miró, escudriñando su rostro, sus asperezas, la verdad que temblaba allí. Y por primera vez desde que la conoció, no parecía cansada. Ella parecía viva. Caminaron juntos de regreso bajo la lluvia. Cuando llegaron a la cabaña, ambos estaban empapados, con el cabello pegado a sus caras y su aliento visible a la luz del fuego que se filtraba a través de la puerta abierta. Dentro, Annie corrió hacia ellos, riéndose al verlo. Estáis goteando los dos. Arian se arrodilló, con la falda pegada a sus piernas, y atrajo al niño hacia sí. Quedamos atrapados en la tormenta, pajarito. George colgó su abrigo junto al hogar y avivó aún más el fuego. Las llamas saltaron, doradas y ansiosas. Siéntate, dijo en voz baja. Estás temblando. Intentó golpear el pedernal para encender la lámpara, pero sus manos temblaban. Se arrodilló a su lado, cubriendo sus dedos con los suyos y guiándolos con firmeza. La chispa se encendió y luego floreció hasta convertirse en luz. Has aportado calidez allí donde creía que había desaparecido, dijo. Su voz tenía algo nuevo, una ternura que lo asustaba por su honestidad. Si te quedas, no será como cocinero. Ella se quedó congelada y se quedó sin aliento. Entonces, ¿qué sería yo? Se quedó de pie, la lluvia todavía goteaba de su cabello, su sombra alta contra la pared iluminada por el fuego. Mi esposa. La palabra cayó entre ellos como una oración. Ella lo miró fijamente y la incredulidad se suavizó hasta convertirse en lágrimas. No me debes eso. No te debo nada, dijo. Pero quiero darte todo lo que nunca pensé que volvería a tener. Annie observaba desde la esquina, con los ojos muy abiertos y agarrando su muñeca. Es amable, papá, susurró, con voz baja y segura. Arian perdió la compostura. Se tapó la boca, con el hombro temblando, no de pena esta vez, sino del terrible y hermoso alivio de ser querida. George extendió la mano. Estaba fría, pero no la apartó.
Permanecieron juntos bajo el resplandor del fuego, el vapor saliendo de sus ropas, la tormenta afuera ahora un zumbido silencioso. El mundo se sentía nuevo otra vez, como si la primavera hubiera llegado de repente. Más tarde esa semana, corrió la voz por el pueblo de que George Whitlow se había casado con la viuda que había trabajado en su hogar durante el largo invierno. Hubo susurros, por supuesto. La señora Talbot murmuró sobre vergüenza y prisa, y Jonas Pike rió detrás de su cerveza. Pero cuando la pareja caminó por el pueblo ese domingo, de la mano, nadie dijo nada. Arian llevaba un vestido blanco prestado, sencillo pero limpio, con el cabello recogido con flores silvestres, Annie había deducido. George llevaba su mejor camisa, con el cuello rígido, su rostro ilegible pero orgulloso. Las niñas saltaban entre ellos, agarradas de las manos. El cielo era del color de la miel, y la campana de la iglesia sonaba lenta y suavemente. Dentro de la pequeña capilla, las palabras de los predicadores se difuminaban en el silencio del asombro. Al terminar los votos, George se volvió hacia la gente del pueblo, con voz firme, pero con un matiz de emoción. Ella le dio a esta casa su aliento de nuevo, dijo, y a mí, mi razón para vivir en ella. Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, la gente inclinó la cabeza, no en señal de juicio, sino en silencioso respeto. Después del servicio, mientras el sol se derretía en oro tras las montañas, Arian se quedó de pie en la cresta junto a George. El viento le enredaba el cabello. Bajo ellos, el valle se extendía infinito y verde. «Me salvaste», dijo en voz baja. Él sonrió levemente, con la mirada fija en el horizonte. «No, me salvaste primero». La brisa del atardecer traía el tenue aroma del pan enfriándose en la mesa dentro de su cabaña. Y en algún lugar entre los árboles, un pájaro cantó su primer canto primaveral. Si escuchas con atención, aún podrías oír el eco de esa risa en el valle. La voz de la niña, clara como la luz del sol a través de las hojas, susurrando, «Ella es tan amable». Y quizás eso era todo lo que el amor necesitaba en el salvaje oeste. Nada ruidoso, nada grandioso, sino simple. Pan compartido entre dos almas que habían conocido demasiada hambre. Fuego reavivado en corazones que casi se habían enfriado.